Buenos días, hoy es martes 26. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía que le brindan al programa, de verdad que sí. Una bendición temprana, Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de las nuevas sanciones que Estados Unidos eh, declara, aplica sobre los funcionarios, voy a leerlo textualmente, de la dictadura venezolana y sus familiares. Toda vez que estas medidas que está tomando ahora restringe el ingreso a Estados Unidos de funcionarios, insisto, leo textualmente, de la dictadura venezolana y sus familiares. Esto quiere decir que la restricción de ingreso a Estados Unidos es para los funcionarios chavistas, mas no para los venezolanos. Esto tiene que quedar claro. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué Venezuela está incorporada ahora junto a Corea del Norte a otros 8 países a los que le imponen esta restricción? Aparte de Venezuela y Corea del Norte, están Irán, Chad, Libia, Siria, Yemen y Somalia. Bueno, la Casa Blanca evaluó 200 países y hay 8 países que están representando riesgo para los Estados Unidos. ¿Riesgos en qué sentido? Estados Unidos establece una serie de convenios con los países para ir revisando la identidad y sobre esas identidades necesitan un intercambio de información, de protocolos y de prácticas entre los países por una política antiterrorista en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos dice que ellos tienen que tener una política de seguridad para preservar sus intereses y su pueblo. Y por eso es que toda persona que ingrese a Estados Unidos necesita visa, pero necesita que los países de donde vienen, ¿verdad?, proporcionen la información que siempre se va a requerir de qué persona es la que está solicitando visa, de inversionista, de turista, de los estatus de inmigración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los países, o por lo menos estos 8 países, no están cooperando en la verificación de esos ciudadanos que han solicitado y que solicitan visa para Estados Unidos. Fundamentalmente, el tema es que no existe cooperación. Entonces, las personas que no pueden ingresar, funcionarios de gobierno eh, funcionarios de gobierno de Venezuela que no pueden ingresar a Estados Unidos, son precisamente los que están vinculados a toda la información que se debe suministrar y que no informan, que se debe suministrar y que no informan, que no cooperan con Estados Unidos en el cumplimiento de los protocolos antes establecidos para obtener y verificar la identidad perfecta de las personas que quieren ingresar a Estados Unidos. Entonces, en el caso de Venezuela, la sanción surge como consecuencia de que el gobierno no coopera para verificar a los ciudadanos, eso es desde el punto de vista de la seguridad pública, estos que no comparten la adecuada información que tiene que ver con la seguridad y la política antiterrorista. Ha dicho Estados Unidos que los estándares de Venezuela no satisfacen el criterio de cooperación con respecto a la recepción en Estados Unidos de estas personas. Por ese vacío que genera Venezuela, Estados Unidos ha tenido que buscar fuentes alternativas para obtener información y verificación
de la identidad de estas personas que desde Venezuela piden visa y van a Estados Unidos. Por lo cual entonces el gobierno decide la restricción que se enfoca en los funcionarios gubernamentales venezolanos responsables de esas insuficiencias identificadas. Entonces, ¿cuáles son estos funcionarios? Abro comillas, son los funcionarios de organismos gubernamentales de Venezuela que participan en los procedimientos, selección y verificación, ¿verdad? Y verificación, incluido el Ministerio del Poder Popular para el Interior, la Justicia y la Paz, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración e Inmigración, el Cuerpo de Servicios Científicos Penales y de Investigación Criminal, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Pero no solamente es para estos funcionarios que les queda prohibido el ingreso a Estados Unidos, es a sus familiares inmediatos también, a sus familiares más inmediatos, tengan o no visa de inmigrantes por negocios, tengan o no visa de turista, tipo 1 y tipo 2, y visa de negocios. Esas visas para estos funcionarios y sus familiares directos queda suspendida la visa y por tanto deben retornar, si están en Estados Unidos, deben retornar nuevamente a Venezuela. ¿En qué estamos? Bueno, fíjese la cúpula que está siendo sancionada. Precisamente los que por sus manos pasan tienen la posibilidad de hacer una plena identificación superior o mejor en lo que Estados Unidos pide de las personas que van a su territorio. Y entonces fíjese, los funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia, los del SAIME, los del 6CPC, los del SEBIN, los del Ministerio Popular para las Relaciones Exteriores, vale decir, los funcionarios están, ¿verdad?, sin visa, pero sus familiares que están en Estados Unidos también quedan sin visa y por tanto tienen que retornar a Venezuela. Bueno, estamos entonces frente a un aumento de sanciones y en este caso referidos a los temas de seguridad. En esto tenemos que señalar que en tiempos anteriores se ha hablado de que Venezuela no presenta seguridad en los temas de la presencia de terroristas en nuestro territorio. Y así lo hace Estados Unidos. Estados Unidos señala que en Venezuela hay terroristas y ellos entonces están diciendo estos papeles no los vamos nosotros a considerar como sanos desde el punto de vista de la investigación de las personas que se les debe hacer cuando están solicitando visa para ingresar a Estados Unidos. Esto va a generar también resquebrajamiento interno, porque ya a una importante cantidad de chavistas y maduristas en Estados Unidos les ha sido congelado bienes, dinero, ¿verdad? Tienen sanciones de carácter económico y esta sanción pesa sobre toda esa cantidad de familiares de los funcionarios que están hoy en Venezuela, pero que tienen su familia en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la sospecha de que entonces en todo ese procedimiento que debe permitir transparencia en la identidad, verificación de acciones, de conductas, etcétera, Venezuela no proporciona. Y eso entonces para Estados Unidos es la no cooperación en esta identificación, sobre todo porque ellos califican que en el territorio venezolano hay terroristas y por eso es que ellos tienen que tener una seguridad superior con el caso de los venezolanos. A ello debemos sumarle que en otros tiempos, no muy lejanos,
en otros países han caído terroristas con pasaportes diplomáticos incluso y con pasaportes venezolanos. De tal manera entonces que esta gama de sanciones que se va ampliando va detrás de algunas cosas que se ha venido diciendo, pero que muchos al parecer no quieren terminar de convencerse. Es que Venezuela está declarada en el mundo, Venezuela no, el gobierno de Venezuela, como un gobierno a donde la corrupción es generalizada, donde estas circunstancias y estas especies eh, de poca colaboración con el tema de la seguridad apuntan contra la seguridad de otros países. Por supuesto, el tema de la guerrilla, el tema de narcotráfico, son temas que van preocupando a la comunidad internacional y a ello, por supuesto, se le suma el hecho de el tema de las redes, las venas financieras del sistema venezolano, del sistema financiero, puedan estar lavando activos que puedan estar también produciéndose en Estados Unidos. Esperemos a ver cuál va a ser entonces también la sumatoria del resto de sanciones que vienen ahora también de parte de la Comunidad Europea, porque insisto, fíjense que están hablando y haciendo calificaciones de Venezuela muy duras en el marco internacional. Quiero señalar aquí en este punto, por ejemplo, que Venezuela le han establecido sanciones que no le han establecido, por ejemplo, ni siquiera a Cuba. Pero es que en Cuba jamás se ha hablado de la presencia de terroristas en Cuba, cosa que sí se ha hecho en Venezuela. De tal manera entonces que eso quería dejárselos planteado para que sepan entonces cuál es el alcance y por qué es que se han planteado estas sanciones con los funcionarios venezolanos, no contra los venezolanos. La comunidad internacional muy activa en el caso de Venezuela y por supuesto también es importante destacar no solamente el conjunto de sanciones, nuevas sanciones, es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, presentó ayer un nuevo documento a consideración de, de el Consejo Permanente de Naciones Unidas. Y presenta este nuevo documento cuyo título es La consolidación de un régimen dictatorial en Venezuela. Es un documento de 40 páginas y voy a leer las peticiones, voy a leer solamente las peticiones que hace al Consejo Permanente. No sin antes destacar que en el marco de todo el proceso de lectura del documento, uno se consigue cosas que son altamente interesantes en el marco de las denuncias que está haciendo el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Por ejemplo, está señalando que este proceso electoral que se va a verificar cuenta solamente con la observación de un organismo ONG internacional que no reúne y no ha firmado los protocolos de observación con el que se maneja la Organización de Estados Americanos para estos casos. Vale decir, este Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica es como se denomina el Grupo de Observación Internacional. Este grupo no es signatario de la Declaración de Principios para la Observación Internacional y dice por demás Almagro en su informe que este organismo, esta ONG, es cuestionada por legitimar procesos sin ningún rigor técnico. Tal cual. Entonces, este proceso electoral tiene por demás una observación, insisto, que se denomina la observación del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Esa ONG no es signataria de la Declaración de Principios de Observación Electoral Internacional y es cuestionado esa ONG por legitimar procesos sin ningún rigor técnico.
Bueno, ahora sí vamos a las conclusiones, en el marco de las conclusiones, cuáles son las recomendaciones que hace Luis Almagro, cuál es el petitorio que le hace Luis Almagro a el Consejo Permanente de Naciones Unidas, instancia que tiene que terminar decidiendo y discutiendo este informe de 40 páginas que presenta el secretario general Luis Almagro, que viene por demás a ser un nuevo instrumento de discusión. Esto es importante tenerlo claro, es un nuevo instrumento de discusión. Bueno, peticiones al Consejo Permanente. Primero, reiteramos la solicitud que formuláramos en el pasado para que la comunidad internacional continúe aplicando sanciones cada vez más duras contra el régimen y la autoridad del régimen. Entonces, el primer petitorio, aumentar y continuar con las sanciones de la comunidad internacional en contra del gobierno de Venezuela. Segundo, reconocer que una gran parte de países del hemisferio han declarado la no aceptación de los resultados de la Asamblea Constituyente del 30 de julio del 2017 y que, en consecuencia, los actos derivados de la misma carecen de legitimidad internacional. Vale decir, igual que en Venezuela, hemos dicho que es inconstitucional la constituyente, a nivel internacional lo ratifican y señalan que sus decisiones carecerán de legitimidad internacional. El tercer punto, reafirmar la solidaridad con el pueblo de Venezuela. Cuarto, admitir que la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela representa un riesgo para la paz y seguridad hemisférica debido al incremento de su aislamiento, el monto de sus deudas externas e internas, la grave crisis humanitaria y migratoria, los vínculos comprobados de estructuras del Estado con el régimen, con el crimen organizado internacional, la escalada de los índices delictivos con violencia, la represión sistematizada por entes del Estado hacia la población, la adquisición de armamento militar que posiciona al país, vale decir a Venezuela, como el principal comprador de armas en Latinoamérica y la multiplicación de la milicia bolivariana nacional. Quinto, ordenar la reparación al pueblo venezolano por la violación de los instrumentos internacionales mencionados anteriormente mediante las siguientes acciones. La anulación del proceso de asamblea constituyente, la cesación inmediata de la represión, la liberación de todos los presos políticos, la investigación a gran escala de los actos de figuras claves del régimen y de sus subordinados para garantizar la rendición de cuentas por crímenes cometidos contra la población civil, la realización de elecciones libres, justas y universales a la brevedad con observación internacional calificada. Importante que aquí dice que la observación tiene que ser calificada y no cualquier observación. El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de los poderes públicos. El establecimiento de un mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción. La integración al Tribunal Supremo de Justicia de los magistrados juramentados. Estos son los petitorios y agrega por demás el informe lo siguiente. El principio de la solidaridad continental que inspiró la gestación de esta Organización de Estados Americanos, adquiere en este momento una especial relevancia histórica. El advenimiento de un régimen totalitario en las Américas es un problema internacional. Reclama con urgencia una respuesta desde la solidaridad continental para ayudar a Venezuela a redemocratizarse y reconstruirse. La creación de la Organización de Estados Americanos es imperativa y urgente para reaccionar frente a esto
toda vez que la causa del pueblo venezolano es urgente y a ese pueblo es a quien nos debemos. Venezuela es hoy un país que no tiene un gobierno legítimo, es una dictadura a través de un organismo carente de legitimidad de origen, impuesto por una élite en el poder. Busca destruir la institucionalidad estatal y la Carta Magna en un período de 2 años. En este tiempo se dedicará a perseguir, torturar e incluso matar a todos aquellos que se opongan a sus atropellos. Es un régimen que desconoce la dignidad del pueblo soberano y que ha perdido por completo el respeto por su voluntad. Es un régimen que se impone de manera cobarde a través del terror infundiendo miedo, que se enfrenta diariamente en las calles a un pueblo valiente que no descansa de reclamar por los medios que le quedan la voz y la presencia de los derechos que nunca han debido perder. Nuestro deber con el pueblo, con cada familia que llora víctimas de la violencia y de la represión, con cada uno de los que murieron y están siendo torturados impunemente y cuyo único delito fue pensar, disentir y expresarse, con los que no tienen que comer, con los que están enfermos, con todos los que están sufriendo y siguen luchando. Nuestra solidaridad es con ellos, es con los venezolanos. Venezuela está pasando un proceso de destrucción total de su institucionalidad política y social sin precedentes, y frente a esto debemos actuar de manera urgente y solidaria. Debemos insistir, dice Almagro, en que la voz del pueblo sea escuchada en elecciones libres y garantistas, y luego en la reconstrucción del tejido social venezolano a través de la rendición de cuentas. Venezuela va a necesitar memoria, verdad, justicia, reconciliación y algo que es muy importante, garantías de no repetición. Y en nuestro continente y el mundo va a tener que ser testigo y cooperante de este proceso. A estas horas oscuras para nuestra comunidad, debemos responder para preservar la dignidad y la libertad de los venezolanos y de nuestros países para ser coherentes con el espíritu y fin de esta organización. Somos conscientes de los esfuerzos de diferentes personalidades y gobiernos del continente para lograr un diálogo y una salida pacífica a la situación dictatorial que vive el pueblo de Venezuela. Sumamos nuestra voz y hacemos un urgente llamado a la paz, al tiempo que pedimos a los países miembros de la OEA una condena rotunda al régimen, de forma que la voz de esta organización se exprese sobre la necesidad de que la Carta Democrática Interamericana y el cumplimiento de sus principios sean los ejes rectores para cualquier diálogo o salida negociada. Que no se negocie la paz, la democracia ni la libertad. La democracia, la paz y la libertad son nuestros bienes más altos, son irrenunciables, y que ellos sean el resultado del diálogo no es materia de negociación. Las partes en diálogo deben escuchar la voz de la OEA en la defensa de sus principios, que son los que darán las garantías al pueblo de Venezuela. No podemos abdicar de la libertad ni de la dignidad de ninguna persona del continente americano. Por lo tanto, no podemos permitir que el régimen haga abdicar sus bienes más altos, el de los venezolanos, la democracia, la dignidad y la libertad. Todo esto implica rechazar la tiranía y por respeto al pueblo venezolano no podemos claudicar ante ningún tirano, nunca más. Ninguna negociación debe estar basada en el reparto del poder, sino en la redemocratización del país. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Este es el informe que presenta Luis Almagro en la Organización de Estados Unidos y que debe ser discutido. Como vemos, el reto es compartido, vale decir, el reto que tiene la comunidad internacional
es el reto que tiene Venezuela, que tenemos los venezolanos, de poder recuperar la democracia. Ahí hay unas reflexiones de Almagro que son importantes y de alguna manera ratifica algunos conceptos que yo he manejado y he presentado de forma permanente y tienen que ver con el hecho de que los principios no se negocian, los principios no se pueden negociar. De tal suerte entonces que tenemos una posición de Almagro bastante dura con el gobierno de Nicolás Maduro, donde lo califican ya internacionalmente como totalitario, autoritario, dictatorial, y las calificaciones de ser un gobierno con estructuras de Estado o de gobierno comprometidas con el crimen internacional. Esto es bien complicado, bien delicado, desastroso para Venezuela, para los venezolanos tener una experiencia con un gobierno en el marco internacional que en lugar de hablar bien del país, estamos en la agenda internacional de la preocupación de todos los países. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Me despido con este proverbio. La joya no puede ser pulida sin fricción, ni el hombre perfeccionarse sin dificultades. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.